Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas, FACSI, de la materia Sistemas Expertos 1. En este video queremos representar dos temas. Vamos a abordar los temas de lógica formal y representación del conocimiento. Los integrantes de este grupo son Álvarez Mero Euris, quien les habla, Álvarez Toala Ariel, Anchundia Delgado Pedro, Anchundia Bermeo Edi y Albia Quijije Rodi. Ahora, representación del conocimiento. Bueno, aquí tenemos diversos ideas sobre lo que es el conocimiento. La primera idea dice que todo problema es más sencillo de resolver si disponemos del conocimiento específico sobre él. Lo que nos muestra aquí es que podemos resolver algún tipo de problema en base al conocimiento específico que tengamos sobre dicho problema. Podemos tener algún problema, ya sea de instrucciones en código, tengamos algún problema, en base a un código puede ser un problema sencillo o simple, pero en base también a nuestros conocimientos pues podemos saber resolver problemas de esa cabalidad. Este dominio dependiente del dominio se combina con el conocimiento general sobre cómo resolver problemas. Otra idea, representar el conocimiento de manera que facilite la inferencia, sacar conclusiones a partir de dicho conocimiento. El conocimiento ha de permitir guiar a los mecanismos de IA para obtener soluciones más eficientes. Ahora veamos unos problemas. Dice, ¿cómo escoger el formalismo de representación que nos permita hacer una traducción fácil del mundo real a la representación? ¿Cómo ha de ser una representación para que pueda ser utilizada de forma eficiente? Ahora, veamos la parte derecha. Dice, para representar algo necesitamos saber 5 puntos importantes. ¿Qué uso le dan los seres inteligentes? Su forma o estructura. ¿Qué uso le darán una inteligencia artificial? ¿Cómo adquirir el conocimiento? ¿Cómo almacenarlo y manipularlo? En base a esto podemos resolver las preguntas formuladas en nuestra parte izquierda. Ahora, antes de representar, pues tenemos que saber estos puntos importantes, estos 5 tips que nos ayudarán a escoger un formalismo de representación. Hay que tener muy en cuenta cada uno de su forma, su estructura para poder realizar un formalismo de representación. Esquema de representación. Un esquema de representación es un instrumento para codificar la realidad en un ordenador. Es importante distinguir entre el dominio, es decir, todo el mundo real, lo que queremos representar. Esquemas de representación, su representación desde uno a más. Podemos tener varios esquemas de representación a partir de un dominio. Tenemos que tener un dominio, es decir, lo que queramos representar, para poder realizar lo que son los esquemas de representación. Pueden ser de 1 hasta varios, hasta n, y podemos esquematizarlos como nos convenga según nuestro dominio, lo que queramos hacer, lo que nos pida nuestro dominio. El esquema de representación. Desde un punto de vista informático, un esquema de representación puede ser descrito como una combinación de dos estructuras, de la parte estática y de la parte dinámica. Parte estática son estructuras de datos que codifican el problema en curso con el que se enfrenta el agente. La parte dinámica son estructuras de datos que almacenan el conocimiento referente al entorno en que se desarrolla el problema. Y procedimientos que manipulan las estructuras de forma consistente con una interpretación plausible a las mismas. Ahora, ¿qué es la parte estática?
La parte estática son operaciones que permiten crear, modificar y destruir elementos de una estructura. Estructura de datos que codifica el problema. Predicados que dan un mecanismo para consultar esa estructura de datos. La semántica de la estructura. Necesita definir la relación entre la realidad y la representación escogida. Ahora, en la parte inferior podemos observar una representación, dice. La representación va a contener un elemento y una estructura desde el mundo real. Ahora, continuaremos con la presentación con nuestro compañero. A continuación de lo que dijo mi compañero Euris, pues yo le voy a continuar con lo que sigue del tema. Continuamos con la parte del esquema de la representación, donde el cual tenemos, si se podrán dar cuenta en el mapa mental o conceptual, tenemos lo que es la parte dinámica, las cuales son estructuras de datos que almacenan conocimiento referente al entorno o dominio en el cual se desarrolla el problema. Los procedimientos los cuales permiten esto serían: interpretan los datos del problema de la parte estática a partir del conocimiento del dominio, o sea, la parte dinámica. Controlan el uso de los datos, las estrategias de control y adquieren nuevo conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo que decía a continuación mi compañero, pues nos dan ciertos datos en un ejemplo para ciertos problemas, y nosotros lo que debemos es controlar los usos de datos, hacer un tipo de estrategia de control para adquirir nuestro conocimiento. Continuando con el tema, pues tenemos los tipos de conocimiento, lo cual tenemos tipo de conocimiento declarativo en la parte derecha del mapa mental, que se divide en tres, como son conocimiento relacional, el conocimiento heredable y el conocimiento inferible. Ya, ¿qué nos dice esto? Que la parte del conocimiento declarativo es la parte del que se representa la forma independiente de su uso posterior. El control del uso adecuado se logra. Tenemos dos partes: mediante heurística del propósito general que determina la mejor manera de usar dicho conocimiento, o mediante la adición de información sobre el control del uso del conocimiento declarativo al cual se dirigirá el mecanismo de resolución. En la parte de lo que es el conocimiento procedimental, el cual es representado mediante implica la inclusión de información sobre cómo usarlo. Esto, como nos dice, es como un ejemplo sencillo, pues les puedo decir, como, por decirlo así, empezar a jugar naipe. Nosotros, ciertas personas no sabemos, pues, y nos enseñan cómo usar las cartas y qué juegos poder hacer. Ese sería un ejemplo de conocimiento procedimental. Conocimiento relacional simple, que tenemos la forma más simple de representar hechos declarativos, es mediante un conjunto de relaciones expresables mediante tablas como en una base de datos. ¿Qué nos quiere decir? Pues un ejemplo de una colección de información sobre los clientes de una empresa, lo cual se podrá ver en la tabla que está centrada, que tenemos una tabla con tres campos, los cuales son cliente, dirección y el volumen de compras, y tenemos el cliente a A.Pérez, J.López. La dirección, que es la avenida Diagonal, y la otra es la Industrial, y el volumen de compra pues sería en sí el código en el cual saca la compra el cliente. El problema, ¿cuál sería? Pues tal cual no aporta mucha información, pues hemos de aportar procedimientos que lo enriquezcan con el motor de la inferencia, el cual genera el conocimiento a partir de dicha información. Ejemplo: las medias de compras en una población, mejor cliente, tipología de cliente. Pues eso sería, si se lo ve en la parte de la tabla anteriormente y se cambian por esos datos, pues se compra, o sea, dicha que cierta, en este caso, la población, en este caso serían nosotros como clientes, pues vamos a hacer compras a un supermercado, puede ser mi comisariato, Borbón y Tía, cualquiera, pues, y tenemos atención al cliente, pues, vemos los tipos de productos que queremos o vamos a comprar, pues, y compramos, hacemos la compra, pues, y luego volvemos. Seguimos con las bases de datos, pueden proporcionar información a los servicios al cliente. En la parte de conocimiento heredable, pues suele ser muy útil el disponer de una estructuración jerárquica del conocimiento, o sea, la taxonomía jerárquica.
Se trata de construir un árbol o grafo de conceptos basados en la generalización y o especialización. Los nodos son los conceptos, clases, los arcos de las relaciones. El mecanismo de inferencia es la herencia de propiedades y valores, que es la herencia simple o múltiple, valores por defecto. Se podrán dar cuenta que está un dicho gráfico que tenemos en tipo simbología de árbol, donde en la parte principal podemos tener una familia y se dividen por los hijos, en los cuales hacen nuevas generaciones que serían, ya aparte serían los nietos, y nos llega así tipo árbol, pues, y ya. Eso, bacán. El conocimiento inferible. El conocimiento descrito mediante la lógica se puede utilizar la semántica de los operadores y el modus ponens para inferir nuevos conocimientos, lo cual tenemos ahí el valor de x, y va a ser igual a persona x, inferencia menor a x e inferencia menor a ocupación entre x y y, que va a dar igual al parado de x. ¿Qué significa esto? Que el mecanismo de inferencia es el caso de la lógica de primer orden. Se obtiene eligiendo entre los métodos generales de resolución automática de teoremas que existen. En este caso no solo nos pueden dar dicha fórmula, pues hay varias fórmulas para varios tipos de conocimiento. Y dependiendo del caso o el problema, damos la solución o el resultado, el cual se obtendría de parte de lo que era tipos de conocimientos, tanto inferibles como extraíbles. Conocimiento procedimental. Conocimiento que, a diferencia del declarativo, incluye la especificación de los procesos de uso del conocimiento. Programas. Utilizan funciones para obtener el conocimiento a partir de información o de otro conocimiento que ya se tiene. Tenemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, fecha y bajo nacimiento. También las funciones de edad. Tenemos reglas de producción. Si se cumplen unas condiciones, entonces se realizan unas acciones u otras. Ejemplo, si condición, entonces acción. Tenemos la condición. Este tipo de conocimientos suelen ser eficientes computacionalmente, pero hacen más difícil la inferencia y la adquisición o modificación. Tenemos la computación basada en lógica formal, que estudia el pensamiento y las condiciones ideales que hacen posible el conocimiento progresivo en orden a la verdad. Estudia el pensamiento en cuanto que lo analiza para descubrir sus formas y condiciones de corrección. Estudia los modos o formas que se realizan para los razonamientos. El objetivo de estudio de la lógica formal. El objetivo central de la lógica formal es el estudio de las formas estructurales, contenidos del pensamiento, tanto de la vida cotidiana como del científico, y de sus relaciones necesarias y recíprocas. Las formas principales son conceptos, juicios o proposiciones y razonamientos. Bueno, tenemos la inferencia y razonamiento. Dice que es el término de razonamiento, tiene dos acepciones. Una procesal, que es la actividad del agente que razona, y una funcional, que es la relación entre las premisas y las conclusiones. Tenemos que es el proceso que permite llegar a conclusiones que pueden o no ser correctas, a partir de un conjunto de hechos conocidos como verdaderos. En la lógica se estudian las condiciones bajo las cuales estos pasos son correctos, pero no cómo y en qué orden deben realizarse. Se supone que la mente dispone de los mecanismos adecuados para hacerlo. Si la gente es un computador, entonces un asunto propio de la inteligencia artificial. Tenemos las reglas de inferencia lógica. Modus ponens. Si P es diferente a Q son verdaderas, entonces que tiene que ser verdadera. Tenemos modus tollens. Si P es diferente de Q, que es verdadera y que es falsa, entonces P tiene que ser falsa. Y tenemos la resolución que si P y Q es verdadera, entonces tiene que ser verdadera. Ya. Mi nombre es Rodi Albia y le voy a hablar sobre el siguiente tema, que es método de razonamiento lógico. Acerca de este método de razonamiento lógico se lo subdivide en tres subtemas,
que es el método deductivo, el método aductivo y el método inductivo. Acerca del método deductivo, nos define que sus conclusiones son siempre correctas. Entonces decimos que para todo P, Q, R, si P es mayor que Q y Q es mayor que R, entonces P sería mayor que R. Esto es lo que respecta al método deductivo. En el método aductivo nos dice que sus conclusiones pueden o no ser correctas. Entonces P es mayor que Q, decimos que es verdadera, y Q es, entonces P podría ser verdadera. En el método inductivo nos viene a dar la siguiente definición, en donde sus conclusiones pueden o no ser correctas. Es la base de la investigación científica, donde si P en función de A, P en función de B, hasta P en función de N son verdaderas, entonces se puede concluir para que todo X, P en función de X, puede ser verdadero. Ahora le voy a dar una pequeña explicación sobre lo que es el Prolog. El Prolog es un lenguaje de programación para inteligencia artificial que hace uso de la lógica de predicados. Fue desarrollado por Philip Rouse y Alan Kolmorous en la Universidad de Marsella en 1972. No obstante, el compilador lo construyó el matemático Robert Kowalski del Imperial College de Londres. Prolog es un lenguaje de programación centrado alrededor de un pequeño conjunto de mecanismos básicos, incluyendo la unificación de patrones, estructuración de datos basada en árboles y retroceso automático. Es apropiado para problemas que involucran objetos estructurados y relaciones entre ellos. Ahora aquí viene una representación semántica ya en un mapa conceptual acerca de la programación en Prolog. La programación en Prolog se lo dividí en tres características, que decimos que está basada en lógica de primer orden, LPO, o lógica de predicados. En lo que es la siguiente característica es que consiste en definir relaciones y preguntar acerca de dichas relaciones. La tercera característica, el programa está conformado por cláusulas. Esta característica se lo está dividiendo en subcaracterísticas para que se realice un buen proceso en la programación de Prolog, donde decimos que las cláusulas pueden ser de tres tipos: hechos, reglas y preguntas. Una relación puede ser especificada por medio de hechos o por reglas que definen la relación. Un procedimiento es un conjunto de cláusulas acerca de una misma relación. Prolog responde a un conjunto de objetos que satisfacen la pregunta. Entonces decimos que en la programación de Prolog consiste en un conjunto de proposiciones o sentencias de la forma A, B1 hasta Bn, donde n tiene que ser mayor o igual a 0. Cuando n es mayor a 0, la sentencia se escribe A, B1 hasta Bn, donde se denomina regla. Si n es igual a 0, la sentencia se escribe A, se denomina hecho. Un programa Prolog consiste en un conjunto de hechos, que son afirmaciones simples, y de reglas que afirman. El hecho A es cierto si son ciertos los hechos B1 y B2 hasta que se realiza la función en B sub n. Las reglas sirven para deducir nuevos hechos a partir de otros. A un programa Prolog se le hacen preguntas. A una pregunta se escribe como la interrupción de A1, A2 hasta AM, siendo que M tiene que ser mayor a 0. Informalmente, dicha pregunta se leerá: ¿son ciertos los hechos A1 y A2 y hasta AM? En lo que respecta a la siguiente programación de Prolog, decimos que se establece si un objeto definido satisface una pregunta. Sigue un proceso complejo que involucra inferencia lógica y un mecanismo de retroceso, que es el backtracking. Esto es hecho automáticamente y está oculto al usuario. Un programa en Prolog tiene tipos de significados. Estos dos tipos de significados se lo dividen en dos, que es el tipo de significado declarativo y el tipo de significado procedimental. En lo que respecta al tipo de significado declarativo, es la asociación de las relaciones que son definidas en el programa. En lo que es el procedimental, es que está asociado
con la forma en que Prolog evalúa las relaciones definidas para determinar la respuesta. Y aquí concluye con lo que es mis temas de exposición, ya que iba a exponer el último tema con mi compañero. Bueno, mi nombre es Ariel Álvarez y mi tema es programación en Prolog. Prolog, para establecer si un objetivo define y satisface una pregunta, sigue un proceso complejo que involucra inferencia lógica y un mecanismo de retroceso, backtracing. Esto es un hecho automático y está oculto al usuario. Un programa en Prolog tiene dos tipos de significados: declarativo y procedimental. Los declarativos son asociados con las relaciones definidas en el programa y los procedimentales asociados en la forma en que en Prolog evalúa las relaciones indefinidas para determinar las respuestas. Como podemos observar en este gráfico, los objetivos de datos se dividen en dos: estructurados y objetos simples. Los objetos simples también se dividen en dos, que son variables y constantes, y los constantes se dividen en atómicos y números. Objetos de datos. Objetos simples. Los objetos simples pueden ser constantes o variables. Los objetos constantes a su vez pueden ser átomos o números. Los átomos, sus nombres iniciales con letras minúsculas o sus cadenas de caracteres encerradas entre comillas. Ejemplo: Juan, Ana, X, 25, que es igual a entre comillas Juan o entre comillas Ana, o en este caso entre comillas facultad de sistema. Y números, ya sean estos enteros o reales, como pueden observar, los números enteros y números reales. Los nombres de los objetos variables siempre inician con una letra mayúscula o con un subrayado. Ejemplo: Juan, Ana y resultados están con mayúscula, o el subrayado que encuentras al lado de los números. Cuando el nombre de una variable es solo una subraya, se denomina variable anónima y posee características especiales en Prolog. Como nos dijeron, que una sola subraya se denominan variables anónimas y que posee características especiales en Prolog. Objetos de datos ahora estructurados. Las estructuras son objetos que tienen varios componentes. Sintácticamente en Prolog, todos los objetos de datos se denominan términos. Los componentes pueden ser objetos simples o estructurados. Todas las estructuradas pueden ser visualizadas como árboles, en el que la raíz en el functor y sus ramificaciones son los componentes. Como podemos ver, aquí está P igual a punto 1,1 y se subdivide en P1, que es igual a, y de ahí sale la división, que es 1 y 1. En el siguiente caso, que es, hay dos que serían punto 1.1 y punto 2.3, que es igual a línea, y se divide P1 punto, que es 1, 1, y P2 igual a punto, que es 2, 3. Objetos de datos. Lista. La lista es una estructura de datos que contiene una secuencia de 0 o más objetos, encerrados entre corchetes y separados por comas. La lista puede ser vacía o no. Ejemplo, aquí tenemos, dice que está ahí entre corchetes, y aquí está jugar, estudiar, viajar, coleccionar. Y una lista no vacía tiene dos partes: el encabezado y la cola. El encabezado puede ser un árbol o una variable, y la cola tiene que ser una lista. Como pueden observar, encabezado y lista entre paréntesis. La lista puede ser
La lista puede ser vista como representación de un árbol. Entre paréntesis, jugar, estudiar, viajar, corchetes y cierras paréntesis. Y como último, operaciones con lista. Prolog proporciona una notación de la barra de verificación para facilitar la operación con la lista. Como podemos observar, ABC entre corchetes, que es igual a OR entre paréntesis BC, y esto es igual a AB OR entre corchetes C, y todo eso cerrado entre corchetes. Un objeto X es miembro de una lista si cumple que X encabezado de la lista O, coma, y se encuentra en la cola de la lista. Miembro X cola, miembro X cabeza cola y miembro X cola. Bueno, esta es nuestra exposición. Gracias por su atención.